Hola, ¿cómo están? Me llamo Javier. Tengo la oportunidad de platicar con ustedes acerca de las funciones, el concepto de función y sus propiedades básicas. Pero primero vamos a definir qué es una función. Una función es la relación que existe entre dos conjuntos numéricos, entre dos conjuntos de valores. Dichos conjuntos de valores los nombraremos como A y B. Observaremos que cada valor que se encuentra en el conjunto A le corresponde un valor del conjunto B. A esa relación que existe entre dos valores se le conoce como función y la podemos representar de manera algebraica o de manera gráfica. Los conjuntos A y B también son nombrados los valores de X y Y respectivamente, y que corresponden en un plano cartesiano en ese mismo orden a los valores de los ejes horizontales X y vertical Y. Ahora vamos a considerar dos conceptos importantes acerca de las funciones: el rango y el dominio. El dominio de una función es el conjunto de todos los valores para los cuales la función está definida, y el rango de la función es el conjunto de todos los valores que esta función toma. En otras palabras, se le conoce al dominio el conjunto reemplazo y al rango el conjunto solución, pero también están así llamados la entrada y salida de la función. En nuestro ejemplo, podría considerarse como dominio al conjunto A y como rango al conjunto B, es decir, nuestro dominio serían los valores que pueden tomar X y el rango de los valores Y. También podemos clasificar a las funciones como pares e impares. Pero ¿qué hace falta para determinar si una función es par? Sencillo. Una función es par si le corresponde el mismo valor y para cada X independientemente del signo, siempre y cuando exista en el dominio. Es decir, que para cada valor X y menos X existe un valor de Y. ¿Y una función impar cómo sería? Una función impar es aquella que cumple con la relación que a cada X perteneciente al dominio le corresponde un valor, y Y a cada valor menos X perteneciente al dominio le corresponde un valor de menos Y. Esto quiere decir que una función impar posee una gráfica con una simétrica rotacional con respecto al origen de las coordenadas. Definamos ahora el concepto de función inyéctica. Una función es inyéctica si elementos distintos como el conjunto A, o sea dominio, le corresponden a elementos distintos del conjunto B, o sea rango. Es decir, a cada elemento del conjunto B tiene a lo sumo una preimagen en A, o lo que es lo mismo, en el conjunto A. No puede haber dos o más elementos que tengan la misma relación con un mismo elemento en el conjunto B. Ejemplo, la función X igual a X más 1, en donde puede observar que solamente puede haber un valor para cada X. Asimismo, una función suprayéctica se refiere al concepto inverso, es decir, que a cada elemento del rango o conjunto B le corresponde como mínimo un elemento X del conjunto A. En este caso, una función X es igual a X al cuadrado. Tiene siempre un elemento del A que corresponde al conjunto B, pero no necesariamente es único, ya que puede observarse que dos números pueden tener la misma relación con un mismo elemento del conjunto B. Por ejemplo, X igual a 2 y X igual a menos 2, ya que su función 2 igual a 4 y función de menos 2 igual a 4. Y una función es biyectiva si al mismo tiempo es inyectiva y suprayectiva, es decir, si todos los elementos del conjunto B tienen una relación con elementos distintos del conjunto A, y a cada elemento del conjunto A le corresponden un elemento del conjunto B. Por ejemplo, la función X igual a X al cubo. Ahora tomaremos ejemplos de una función polinomial. Función X igual a X al cubo menos 2X al cuadrado menos 3X, la cual se define como una suma definida de potencias de una variable, en este caso X, multiplicadas por cocientes reales. Su rango son los números reales, o sea, el valor de f de X tiende a menos infinito cuando X tiende a menos infinito, y similarmente f de X tiende a infinito cuando X tiende a infinito. Puede factorizarse como X igual a X más 1 o X menos 3, por lo cual tiene tres raíces o valores que hacen 0 el valor de fx, los cuales son 0, menos 1 y 3.
Esta función no es par ni impar, ya que no cumple con ninguno de los requisitos para hacerlo. Es decir, no existe x que cumpla con f de x es igual a f de menos x, y tampoco existe x que cumpla con f y menos de x es igual a menos f de x. Podemos decir que es una función supereyectiva, ya que algún valor de y tiene su origen en más de un valor de x. Como ejemplo, tenemos a que función 0 igual a 0, función menos 1 igual a 0 y función 3 igual a 0. El siguiente ejemplo de función será una racional, la cual está definida como el cociente de los polinomios, en las cuales el denominador tiene un grado de por lo menos 1. En otras palabras, debe haber una variable del denominador. La forma general de una función racional es p de x sobre q de x, donde p de x y q de x son polinomios y q de x es diferente a 0. Su rango son los números naturales y los intervalos para tomar en cuenta son de menos infinito a menos 2 sin incluirlo y de menos 2 sin incluirlo a más infinito, ya que se forma asíntota de menos 2 teniendo a menos infinito por la izquierda y más infinito por la derecha. Las imágenes del primer intervalo son negativas y las imágenes del segundo intervalo son positivas. No existe valor que haga igual a 0. Se forma asíntota en el eje x. La función no es par ni es impar, ya que no cumple con ninguno de los requisitos para hacerlo. Es decir, no existe x que cumpla f de x es igual a f de menos x, y tampoco existe x que cumpla con f de menos x es igual a menos f de x. La función es supereyectiva que todos los valores de y tienen al menos un elemento de x, y no es inyectiva porque de todos los elementos de x el valor de menos 2 no tiene correspondencia en el conjunto de los números reales. La función raíz cuadrada se identifica claramente con el símbolo propio, cuyo dominio son los números reales positivos, lo cual significa que x no puede ser negativo. Si el valor de x fuese negativo, no sería una función raíz cuadrada. El rango corresponde a los números reales positivos también. Como ejemplo, tomaremos la función f de x igual a raíz cuadrada de x menos 1. El rango de esta función son los números reales positivos mayores iguales que 1. El rango podemos observar que incluye todos los números reales positivos, interseca el eje de las x en el número 1 y no tiene intersección con el eje y. No es par ni impar porque no acepta x números negativos. Es biyectiva porque solo tiene una imagen por cada valor de x y viceversa. La función valor absoluto es una función que contiene una expresión algebraica dentro de los símbolos de valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto de un número es su distancia desde 0 hasta la recta numérica. Elijamos de ejemplo a la función x de igual valor absoluto de x menos 4. El dominio de esta función corresponde a los números reales y su rango a los números reales mayores iguales que 0. Intersecta el eje de las y en el número 4 y el eje de las x también en el número de 4, representando un traslado hacia la derecha igual a 4 unidades de una función valor absoluto padre. No es par ni impar porque está desfasada del origen y no es simétrica al eje y. La función es supereyectiva ya que los valores de y tienen mayormente dos valores correspondientes de x debido a la forma simétrica de su forma gráfica con respecto al número 4. Gracias por su atención, ha sido un placer exponer este tema, nos vemos a la siguiente, adiós.